Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes todas las mañanas, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poderles dar a conocer a ustedes temas muy importantes que le van a ayudar a construir su propia lectura de los diferentes componentes que tienen temáticas como las que siempre abordamos acá en esta plataforma de discusión, de opinión periodística, como es precisamente Diálogo con Ernesto López. Esta mañana me acompaña acá en nuestros estudios, en una primera parte, el subcomisionado Marco Tulio Lima, director general de Centros Penales, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, subcomisionado. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación y buenos días a los amigos salvadoreños. Bueno, la semana pasada los diputados de todas las bancadas aprobaron extender por 6 meses más las medidas extraordinarias de seguridad en centros penales, que por cierto el gobierno había solicitado prorrogar por 1 año más. Estas medidas son las mismas que finalizaron que van a finalizar precisamente el próximo 30 de abril y que fueron aprobadas hace 2 años, por lo que el Ejecutivo pidió que se extendieran para continuar con el régimen de internamiento de reos en los centros penales de Chalatenango, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Izalco, Quesaltepeque, incluyendo también Zacatecoluca. Las acciones consisten en las prohibiciones para visitas a las cárceles, el traslado de reos a otros centros y audiencias judiciales, así como la restricción de las telecomunicaciones en las zonas aledañas a los centros de internamientos mencionados, entre otros aspectos contemplados en la ley. Vamos a aprovechar, darle un repaso a este panorama que se da también en el contexto de algunas declaraciones que emite la relatora de Naciones Unidas para los derechos humanos, donde cuestiona precisamente la implementación de estas medidas de control en los centros penales. También vamos a hablar de cuáles son los resultados que están dando los programas que se impulsan para reinsertar a reos a la vida común a través del programa Yo Cambio. Así es que estas y otras temáticas serán contempladas en nuestro análisis. Aprovecho a invitarlos a ustedes para que participen. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que usted nos sintonice. También queremos invitarlos a ustedes para que participen enviando sus comentarios a través de nuestra cuenta en Facebook Live. Búsquenos ahí como Diálogo con Ernesto López y por supuesto también en Megavisión Go. Ahí estamos para que usted pueda sintonizar nuestra señal y participar de la temática que vamos a desarrollar este día precisamente con nuestro invitado. ¿Es una ampliación o es un nuevo decreto el que se ha generado? Porque este es un punto bien importante que nos va a permitir contemplar una discusión un poquito más amplia de estas medidas que en algún momento han sido también seriamente cuestionadas, no solo por la oposición, sino también, como lo decía, por la relatora de Naciones Unidas, subcomisionado. Sí, en realidad lo que tuvimos recientemente en la aprobación es una prórroga de las medidas originales, o sea, el decreto 321 que se había presentado anteriormente por 6 meses más. Es prórroga, entonces. Es prórroga. Yo creo no es que decreto nuevo. No es decreto nuevo. Lo novedoso es que se acortó el plazo, ¿verdad? Antes eran por 1 año, ahora los han dejado por 6 meses. Y se modificó el artículo 5 y el artículo 8. El artículo 5 básicamente era lo relacionado a la suspensión de las audiencias judiciales por 30 días, pero ese era un plazo que era como un artículo, digamos, muerto, pues porque ya las primeras medidas del primer año lo dejaron en eso. Y el otro era lo relacionado a la contratación directa de los servicios, principalmente aquellos contratos grandes que el ministro debe de fundamentar la resolución de estos. Esto pues es lo mismo que se ha venido haciendo en el tema de las contrataciones, dado de que se trata de observar lo que se le da, lo que establece la CAP, principalmente en el tema de los contratos. Luego lo demás prácticamente queda igual, todas aquellas medidas tal como usted los mencionaba,
aquellas medidas relacionadas a continuar habilitando los centros temporales de reclusión que actualmente todavía tenemos nosotros, el de Santa Ana y el de Izalco, en un proceso de construcción, el traslado de los privados de libertad a los diferentes centros penales y granjas del país, también es otra medida que se mantiene, que es una facultad del ministro, pues mediante un acuerdo ministerial hacer traslados rápidos. Y esto pues es parte de una herramienta muy importante porque uno puede disuadir o puede frenar cualquier factor de riesgo o cualquier acción violenta que se pueda dar dentro de las cárceles. Asimismo, la restricción de las visitas de toda clase, la visita familiar y la visita íntima, y debe de mantenerse regulada pues la visita profesional. Hay otras medidas que se establecen como la obligación de participar en actividades reeducativas y hábitos de trabajo que ya en los centros penales bajo medidas de seguridad, que en este caso de Gotera y Chalatenango ya existen esos programas. Es decir, así están varios y también en el tema de los bloqueadores de señales telefónicas también se mantienen parte de las medidas. El tema de las medidas extraordinarias nosotros le veníamos planteando a los diputados con bastante anticipación, de hecho antes de las elecciones, que era necesaria la prórroga por un año, ¿verdad? Era necesaria porque hay una cantidad de programas y de proyectos, por lo menos dentro del sistema penitenciario, que todavía no están finalizados y que amerita que el esquema de seguridad que le permiten a uno las medidas extraordinarias se mantenga, ese estado de seguridad se mantenga para poder avanzar en eso. Y le sitúo así quizás de manera muy puntual lo que está pendiente. Mire, primero está pendiente completar toda la construcción de infraestructura. Hay prácticamente 3 centros penitenciarios que están iniciando sus obras, que es Mariona, fase 2, el centro temporal de Izalco y el centro temporal de Santa Ana. ¿Estas son ampliaciones? No, los 2 centros son centros nuevos. Nuevos. Que el de Santa Ana y el de Izalco va a tener capacidad para 3.000 personas cada uno, 3.000 espacios. Ese lugar está apenas en obras de terracería, ambos. El de Mariona, que va a tener una capacidad para 1.500 espacios, pues hemos nada más iniciado labores de limpieza en el inmueble y ya se dio orden de inicio en el contrato. Asimismo, hace falta completar la infraestructura para visitas en cada uno de los centros de seguridad, puesto que nuestra proyección es tener áreas especiales para visitas, en donde la visita en el futuro, en esos lugares, en esos centros de seguridad, sean programadas, sean visitas que no excedan de media hora, ¿verdad? Y sean realizadas a través de un objeto físico que evite el contacto de la visita y el privado de libertad. La comunicación va a ser a través de un auricular teléfono y pues es como se hace en todo centro de seguridad en los sistemas penitenciarios modernos. Esas infraestructuras se están colocando, se están construyendo las áreas, puesto que en algunos no teníamos los espacios y tenemos que hacer la construcción del área. A ver, interesante porque también me parece que una vez que reconociendo que son prórrogas las que se han hecho, que es una prórroga la que se ha hecho de 6 meses y no de un año, que debió haber sido a través de un decreto, como hace 2 años se crearon estas medidas extraordinarias, prácticamente son las mismas acciones que está solicitando o que ha solicitado el gobierno para que se aprobaran. Si no hay variables, director, significa que la política de seguridad del gobierno, para el gobierno, sí están funcionando estas medidas. Sí, mire, las medidas extraordinarias nacieron, si usted recuerda, en el contexto que teníamos, era un contexto de una cantidad de atentados grandes, hechos dramáticos, hechos graves,
teníamos masacres. Acordémonos que el acto de barbarie que se hizo en Opico fue lo que desencadenó la decisión del gobierno de implementar un estado y unas medidas extraordinarias. Entonces, ¿qué es lo que permitió? Tenía dos objetivos. Uno era garantizar la eficacia del régimen penitenciario. Ese era el primer objetivo de las medidas, es decir, poner órdenes dentro de las cárceles, ¿verdad? Arrebatarle a las estructuras, a los cabecillas, a los delincuentes, el control de las cárceles. Recordemos que nosotros veníamos de una etapa en donde había habido una tregua, y eran los cabecillas y las estructuras del crimen las que gobernaban y controlaban las prisiones. Y desde ahí salía una cantidad de órdenes para asesinar, para extorsionar, para secuestrar, etc. Ese era como el estado en que estaba el sistema penitenciario. A través de las medidas se implementó primero el aislamiento de los grupos y de las estructuras en celdas especiales y en sectores especiales. Se incomunicó entre los mismos grupos para que no estuvieran coordinando dentro de los sectores acciones. Se aisló la comunicación a través de evitar la visita familiar y la visita irregular, la visita profesional, que la información hacia el exterior salía a través de las familias, a través de la visita íntima y a través de los abogados. Asimismo, se establecieron los bloqueadores de señales telefónicas, es decir, se aisló la amenaza, se encapsuló. Eso pues permitió impactar grandemente en la reducción del homicidio del año 2015, del año 2016 y del año 2017, ¿verdad? Que hubieron reducciones graduales significativas. También impactó en varias zonas de seguridad del país e impactó en el control del sistema penitenciario, porque además ha permitido establecer una reingeniería, una reforma, ha permitido invertir en una infraestructura moderna, una infraestructura que nunca antes en el sistema penitenciario se había tenido. Asimismo, ha permitido traer la tecnología a estos centros, ¿verdad? Tecnología de primer nivel, mejorar los protocolos de seguridad. También permitió progresar en el sistema tradicional penitenciario. Cuando me refiero al sistema tradicional, me refiero a todos aquellos centros comunes en donde hay más de 24.000 privados de libertad cumpliendo su pena y que ellos han tenido la oportunidad de mejorar sus espacios, mejorar su infraestructura y de contar con proyectos altamente novedosos como lo son las granjas, como son los centros temporales y toda la infraestructura que se ha establecido en el sistema productivo y laboral que hoy tenemos. ¿Cómo puede aquel salvadoreño promedio, aquellos salvadoreños que estamos examinando, viviendo la realidad contemporánea, coyuntural y de momento, saber de que estas medidas de alguna manera están contribuyendo a bajar ese índice de criminalidad? Eso lo conversábamos incluso extracámara, sobre todo cuando queríamos un poco medir el comportamiento que ha tenido, digamos, la actividad delictiva. Y quizás como policía, como oficial de policía, que es usted y también director de centros penales, sería bueno aprovechar, hacer un análisis sobre cuál es la valoración que hay en ese disparo de criminalidad y de la actuación que los grupos delictivos ahora en día se están conociendo. Por ejemplo, antier se conoció una mina quitapié, un muñeco también con explosivos, en fin, hay una modalidad ahí diferente. Sería bueno que hilvanáramos un poco su experiencia como oficial de policía, como director de centros penales, y si aún estas medidas están entrando en esa dinámica de querer de alguna manera forzar a estos grupos para de alguna manera bajar esa criminalidad que a diario reciben los salvadoreños. Fíjese que en esto yo voy a ser coincidente con un comentario que hizo la embajadora en una entrevista en donde dijo: las medidas extraordinarias no solamente son necesarias, sino que no son suficientes, ¿verdad? O sea que se necesita más. Lo que pasa en El Salvador es que nosotros venimos enfrentando estructuras del crimen sumamente poderosas, agresivas, violentas,
estructuras vinculadas al narcotráfico, vinculadas al crimen internacional, principalmente Guatemala y México. Es decir, que el crimen en El Salvador cada vez más va subiendo de nivel, va subiendo de volumen, se van generando una cantidad de mayor logística y mayor complejidad en el uso de los medios, y eso los salvadoreños tenemos que estar conscientes de que estamos enfrentando un problema muy complejo, y ante este problema muy complejo el Estado, el gobierno debe de ser determinante en las medidas, en las acciones, y debe de ser determinante a la hora de decidir. A mí me llenó de mucha tristeza la vacilación, la duda y la forma tan tibia como se aprobaron estas últimas medidas extraordinarias. ¿En qué sentido? Arena fue tajante darles, bueno, en el caso de Mauricio Vargas, que es el que ha estado apuntalando bien el debate, la prórroga está dirigida a tener el tiempo necesario para revisar las medidas extraordinarias. ¿A eso se refiere? Sí, lo que pasa es que, mire, primero, haberlo prorrogado por 6 meses, para mí es un tiempo muy corto. Y estamos entrando en una etapa bastante compleja, ¿verdad?, de la violencia. Pero bueno, eso, la historia, y más adelante se va a plantear la necesidad y se va a sentir la necesidad, y lo más seguro es que va a haber una modificación. Si usted ve, hemos logrado en el sistema penitenciario aislar la cabeza del crimen, lo que le llaman ellos la ranfla histórica, ¿verdad? Y hemos aislado también cabecillas de segundo nivel, porque hemos estado en un tema de clasificación y tratando de ir ubicando en áreas seguras y de mayor control a esas estructuras, a fin de evitar que la comunicación trascienda hacia las calles y se dañe la seguridad. Cada vez más son menos los casos en los cuales se ha identificado que ha habido una comunicación desde los centros penales para estos grupos. Para estos grupos. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 2 años? Lo que ha pasado es que el mando del crimen se ha trasladado también hacia las calles y hay una responsabilidad compartida. También hay una determinación de los grupos de demostrar mayor agresividad y mayor poder. Si usted ve, en los últimos días hemos tenido hechos trágicos, la muerte de un sacerdote, algunos asesinatos colectivos, el ataque a miembros de la Fuerza Armada, la policía, atentados con explosivos, como las trampas explosivas que pusieron en Aguilares, el hallazgo de unas minas recientemente. Eso denota, pues, que las estructuras están de nuevo reaccionando ante la aprobación de las medidas extraordinarias. Es decir, los criminales venían... Si reaccionan es porque les afecta. Así es. Los criminales venían con la esperanza de que el 30 de abril se iba a acabar todo y que de nuevo se iban a abrir las cárceles, de nuevo se iban a abrir las visitas, de nuevo iban a tener la oportunidad de estar controlando esos centros del crimen, y ante una nueva aprobación por 6 meses viene de nuevo la frustración y viene la reacción de los mismos. Entonces, esta lucha por la seguridad, así es, ¿verdad? Cada acción que nosotros hagamos va a haber una contrarreacción del crimen. Y ese es un buen síntoma para medirla. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, un reciente caso, y haciendo una comparación con el éxito o con los resultados positivos que usted nos muestra desde el ángulo del funcionamiento de las medidas extraordinarias y lo que está pasando en el diario vivir, ¿cómo entonces se explica en algún momento casos como el que recientemente conocimos, y fue una publicación de los colegas del periódico El Diario de Hoy, donde delincuente extorsionaba desde el penal de Izalco y tenía $16,000 en pared de su casa? Creo que ese es un tema que es importante ponerlo en perspectiva para saber si realmente qué entonces es lo que está pasando, cómo se filtra esto. Porque ya es una modalidad, como usted bien esta mañana conocemos de primera mano, que hay que examinarla, sobre todo por lo transnacional que esto puede tener en cuanto al nivel de operatividad, y sobre todo también
bajo la lupa de la presión misma que están ejerciendo este tipo de medidas. Vamos a un poco a hilvanar esos componentes acá en este programa y por esa razón yo les invito a ustedes a que me acompañen. Vamos a, desde luego, a una pausa comercial. Gracias por estarnos enviando sus comentarios. Ahí está el video del cual comentaba, cómo se explica esa cantidad de dinero. Creo que esto es parte de lo que podemos apreciar en modalidades donde la narcoactividad también esconde el dinero en paredes y en otros lugares. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la opinión que usted tiene como oficial de carrera y sobre todo también como director de centros penales? Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que ya están reportándose a través de nuestras cuentas en redes sociales. Nos interesa, desde luego, reconocer ese aporte muy importante que ustedes tienen con sus comentarios en los temas de discusión que tenemos con nuestro invitado. Hoy, el director de centros penales en esta primera parte del programa, con quien estamos conversando sobre el grado de efectividad que éstas tienen versus la realidad que se vive hoy en día. Hemos hecho una valoración bien importante sobre ese comportamiento que ha tenido lamentable el auge delincuencial y las modalidades como tal. Él considera que todo esto tiene una tipificación pero muy parecida, muy característica a la influencia del poder transnacional como tal, y se ha logrado identificar que es parte del comportamiento y de la influencia que tiene la narcoactividad, por ejemplo, en este tipo digamos, de fenómenos que tenemos hoy en día, que es el pandilleril. Pero también tenemos este caso, hablando un poco ya en concreto sobre la efectividad del decomiso de $16,000 en la pared de la casa de un familiar de una persona que está detenida en Izalco. ¿Y qué está pasando? ¿Será que todavía hay vacíos y contundencia en el tipo de medidas para controlar que no haya este tipo de actividades delictivas desde las cárceles? Sí, mira, yo no conozco bien específico este caso, pero a mí, por mi experiencia que estuve en la DAN, se me hace más referencia a un tema de narcomenudeo, a un tema de extorsión y a una caleta de dinero que esta persona ha tenido resguardado en ese lugar. Pero bueno, en el tema del bloqueo a las comunicaciones internas y el funcionamiento de las estructuras, acuérdense ustedes que hemos tenido casos importantes como el caso Jaque y los otros, en donde han dejado al descubierto un enorme poder financiero de las estructuras. Un enorme poder que se los ha dado el tráfico de las drogas y la extorsión principalmente. Y que el interés de la estructura del crimen en El Salvador es eminentemente hacer dinero, a costa de la violencia, a costa de los homicidios, a costa de lo que sea. Ese es el interés del crimen y esa es una característica bien especial de lo que es el crimen transnacional. Estas estructuras nosotros hemos tenido conocimiento que mantienen presencia en algunos lugares de Guatemala y en muchos lugares de México, principalmente aquellos líderes o cabecillas que dirigen el crimen en El Salvador. Eso lo que les hace es tener un corredor importante para acumular logística y para acumular mayor impunidad. Entonces, a ese fenómeno nos estamos enfrentando y ante ese fenómeno y para ese fenómeno son las medidas extraordinarias. Las medidas extraordinarias no son para toda la población penitenciaria. 24,000 privados de libertad participan exitosamente en programas de rehabilitación y reinserción. Las medidas son para aquellas personas violentas, agresivas, peligrosas, que si nosotros no tenemos cuidado y no mantenemos el control absoluto a esas personas, pues vamos a seguir lamentando casos bien dramáticos. También las estructuras se comunican
Mira, hoy en día están la información, ¿cómo sale hacia las calles? Porque todavía sale información, ¿verdad? Es a través de aquellos sujetos que van cumpliendo su condena. Hay muchos sujetos que fueron condenados a una cantidad de años y que a estas alturas gradualmente van saliendo algunos y van llevando información hacia las calles sobre cuál es la situación en centros penales y cuál es la nueva línea, porque ellos con mucha anticipación vinieron previendo cuál era el comportamiento del crimen a lo largo de todo este periodo. Claro. Ellos no definieron ayer, eso lo definieron en la tregua y en los próximos años, la línea de comportamiento de la violencia, el hecho de que ellos tengan una denuncia permanente para organismos internacionales de derechos humanos y organismos nacionales. Esa es una línea social que ellos llevan para ir debilitando el sistema, para irlo permeando y lograr mayores beneficios. El hecho de que ellos tengan una influencia en el tema electoral, en el tema político, se acerquen a los políticos, se acerquen a las áreas, ese es otro comportamiento igual. El hecho de ir administrando grandes masas de dinero también. Y el hecho de mantener una relación internacional con el crimen transnacional también es una línea. Es decir, nosotros nos enfrentamos a una estructura criminal que tiene una gran capacidad de organización. Un abanico de aristas, ¿no? Sí, pero además tiene una gran capacidad de adaptación, ¿verdad? Es decir, nosotros... Y el Estado, el gobierno está en la capacidad, tiene control de todo ese... Y tenemos un gobierno y un Estado en donde se van adoptando planes, se van adoptando medidas, pero necesitamos pensar y actuar de una manera más veloz, de una manera más práctica, de una manera más agresiva. ¿Qué significa eso? ¿Significa golpear fuertemente más esas estructuras? No, lo que significa es que no se deben de escatimar esfuerzos para adoptar medidas de control en centros penales y para adoptar medidas de control del crimen en las calles. ¿Deberían ser permanentes, que es parte del debate que en la Asamblea Legislativa también se genera? Es decir, todas estas deberían de pasar a ser de alguna manera ya planteadas dentro de la reforma de la ley penitenciaria, estas medidas. Mira, la ley penitenciaria ya de alguna manera establece algunos parámetros. Sí, pero no tiene per se este tipo de medidas. Pero son muy tiernos, son muy tibios. Por ejemplo, las restricciones a visitas íntimas, más drásticas como están hoy en día. Hay un régimen especial, en la ley, creo que es el artículo 103 de la ley penitenciaria, que él establece casi calcado lo que establecen las medidas, pero lo que dice, este régimen será por un tiempo muy corto. Entonces, y para controlar una situación adversa que se puede estar dando en el lugar, ¿verdad? En los traslados también, si se tiene conocimiento de que se va a producir una situación, se puede hacer esto, dice la ley, ¿verdad? Entonces, es importante actualizar la ley, ponerla a la altura de las medidas extraordinarias para que el sistema tenga dientes, tenga músculos o tenga herramientas permanentes para ese control de esos grupos que son la amenaza para El Salvador. Por eso nosotros estamos haciendo un sistema de clasificación y estamos separando a aquellos sujetos más violentos, a aquellos sujetos más agresivos y que tienen un rol criminal alto y que tienen un rol de cabecillas para irlos poniendo en centros especiales. A ver, yo entiendo que, y no se me vaya a malinterpretar, sé que no son niños cantores de Viena los que están de alguna manera con quienes se está tratando, pero de alguna manera también vale la pregunta si estas medidas de alguna manera, así como se están planteando, estarán impactando también en las muertes naturales o causadas por enfermedades naturales como se ha conocido recientemente. Tengo acá un informe que me gustaría aprovechar también abordarlo desde su perspectiva, director. Las muertes aumentaron un 53% entre el 2016, el año de arranque de las medidas extraordinarias en el 2017. La Procuraduría, un informe, sostiene que tuberculosis es uno de los principales problemas no atendidos. Esto ha llevado desde luego a provocar una reacción en su persona
y usted sostener que si tuviéramos encerrados permanentemente a estas personas, es decir, a los reos, en esas condiciones sin sol, en 2 años tuviéramos muchos muertos. Pero la estadística, según el reporte que se tiene, es que hay un incremento sobre esa corriente. ¿Qué piensa? Sí, ese es un reporte que venía preparando la prensa gráfica, en donde parte de la información yo se las proporcioné. Porque primero, mire, nosotros no tenemos ningún interés en ocultar información, ¿verdad? Tenemos una voluntad de apertura para que los salvadoreños conozcan el verdadero problema y tengan una valoración bien importante. Es así que hemos creado una mesa penitenciaria para permitir el ingreso a los centros penales de organismos internacionales como el CICR, de ONGs que trabajan en el país y que ellos vean y constaten cuál es la realidad. Asimismo, tenemos nosotros dentro del sistema penitenciario una cantidad de enfermedades, que estas enfermedades han venido apareciendo desde el año 2002. Los primeros casos de tuberculosis aparecieron en el 2002 y gradualmente se fueron disparando según fue creciendo la población penitenciaria. Es decir, las enfermedades y la tuberculosis no está asociada al encierro por medidas extraordinarias, sino está asociado al tema del hacinamiento. El hacinamiento no puede ser un problema que se le puede atribuir directamente al gobierno actual, ¿verdad? Sí. Sino que hay muchos factores históricos que han venido obviamente a impactar en esto. Claro. Entonces, uno de ellos ha sido el creciente, digamos, auge que ha tenido la delincuencia, lamentablemente, en el país, la política de seguridad que los ha metido presos, la falta de una verdadera atención, financiamiento. Ahí hay muchas aristas, por eso decía. Ahí hay muchas aristas que, entonces, el mayor problema del sistema penitenciario es el hacinamiento porque le origina todas esas enfermedades. Mire, tenemos nosotros 2.900 y fracción de enfermos crónicos, enfermos con cáncer, con VIH, con diabetes, con hipertensión arterial, con enfermos con insuficiencia renal, ¿verdad? Muchas de esas enfermedades puede ser que las adquirieron en el sistema o puede ser que ahí venían con predisposición, ¿verdad? Claro, esas enfermedades crónicas, aunque reduzcamos el hacinamiento, siguen siendo un problema. Entonces, para eso hemos nosotros habilitado el Centro Especial de Recuperación en Santa Ana para atender a esos enfermos crónicos. Descarta que sea producto del hacinamiento y de las medidas. De las medidas. De las medidas. ¿Por qué? Pero del hacinamiento sí. ¿Usted atañe qué parte del hacinamiento? Le voy a decir por qué. Porque esos enfermos crónicos, ninguno está en centros de seguridad en donde están las medidas extraordinarias. Todos están en centros comunes. Entonces, no son las medidas las que han impactado en ese problema de salud. Tenemos, fíjese que tuvimos en el 2017, aquí tengo el informe que, dicho sea de paso, se lo entregué a la relatora, tuvimos 1.400 casos de tuberculosis en el 2017. Y dentro de los casos de tuberculosis está Sonsonate, Usulután, Sensuntepeque, San Vicente, Apanteos, La Occidental, La Esperanza inclusive, que hay casos de tuberculosis y no están en medidas extraordinarias. Entonces, ¿qué quiere decir? No es eso atribuible. Le hago la otra comparación. En el penal de Zacatecoluca, que ha estado bajo medidas extraordinarias, solo hemos tenido 3 casos de tuberculosis y una persona que falleció. Y no fue por tuberculosis, fue por una enfermedad terminal. Entonces, y es un penal que ha estado bajo medidas extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Zacatecoluca tiene capacidad para 600 privados de libertad y tenemos como 634. O sea, no hay hacinamiento. Cada quien tiene un espacio, cada quien tiene las medidas de higiene y ahí es donde están las medidas más fuertes de las medidas extraordinarias. A ver, este calificativo o este término que recuerdo que utilizó la relatora Agnes Calamar, de espantosa situación carcelaria, el tema de las medidas extraordinarias y tildar de espantosa la situación carcelaria, digamos, no concuerda o sí va en consonancia con ese análisis que usted me plantea.
Sí, es que cuando ella se refería a espantosa situación carcelaria, se refería al hacinamiento. No a las medidas. No a las medidas. O sea, ella se refería, ella nunca dijo que las medidas tendrían que haber sido derogadas, sino dijo, hay que cambiar algunas cosas que incluyen las medidas extraordinarias. Y también ella se refería a que en una celda, en un sector, pues lógicamente estaba súper poblado, ¿verdad? Y habían espacios en donde algunos ni siquiera cabían. Bueno, la realidad en las Bartolinas policiales, que ella fue a ver las Bartolinas y también se encontró con lo mismo. A esa situación es que ella se refería, a que hay una sobrepoblación. Y yo aquí quiero situar, ¿por qué hay una sobrepoblación? ¿Por qué hay más ingresos que egresos en el sistema penitenciario? Aunque nosotros construyamos una cantidad de espacios que hasta hoy vamos a invertir casi 58 millones de dólares y seguimos teniendo más ingresos que egresos, lógicamente siempre vamos a tener problemas de hacinamiento. Ahora bien, el tema de la política de seguridad, el tema de cómo vemos al crimen, el tema de cómo atacamos el delito, debe de pensarse. El tema de cómo un juez resuelve a la hora de tomar una decisión en la detención provisional, también debe de pensarse. ¿Por qué? Mire, hay casos en donde, yo diría, quizás el 90% de los casos o más, a lo mejor me equivoque, se aplica una medida de seguridad relacionada a decretar un auto de formal detención con prisión, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se piensa en un arresto domiciliar? ¿Por qué no se piensa en una medida de utilidad pública? ¿Por qué no se piensa en la colocación de un brazalete? ¿Por qué no se piensa en otra medida alterna y que no sea el tema de la prisión? Bueno, ya está implementado el tema del brazalete, ¿no? Sí. ¿Cuántos reos están bajo esa condición? 15. 15. Son 15 brazaletes los que se han colocado. ¿De una población, de un universo de cuánto? No, tenemos nosotros 2.800 dispositivos disponibles, ¿verdad? Eso es lo que está disponible en este tema. Y este es un plan piloto que se tiene con 15. Es un plan piloto y que ya nosotros esta semana vamos a comenzar a platicar con los jueces de paz, con los jueces de instrucción, los vamos a ir a visitar, les vamos a dar un briefing de cómo funciona este sistema. De hecho, el jueves se va a ver con todos los procuradores de la zona de Oriente también la colocación de este dispositivo, porque nosotros estamos interesados en promover una nueva visión de tratar el tema de la detención provisional. Hay gente que no amerita ir a la cárcel, hay gente que amerita irse a un arresto domiciliar, hay gente que amerita mantenerle colocado un brazalete, hay gente que le causamos más daño con el tema de la prisión porque lo desarraigamos laboralmente, lo desarraigamos de la familia y no atacamos de una manera clave el delito. Claro, ese es un rol de la Fiscalía y es un rol del órgano judicial, pero se tiene que tocar porque incide en el sistema penitenciario. Claro. Bueno, de hecho, hay muchos factores que inciden al final y recaen en el sistema penitenciario. Una política de seguridad fuerte, efectiva, ¿en quién recae? En las cárceles. En las cárceles. Así es. Lo mismo, una visión muy corta de un juzgador y que todo lo manda a prisión impacta también en las cárceles. Un sistema económico excluyente, ¿verdad? Al final crea delincuencia. ¿A dónde recae? También impacta en el sistema penitenciario. Entonces, sí, o sea, hay muchos factores. Hay un fenómeno muy genérico, pero lo importante es medir los alcances que puedan tener medidas como esta. Solo preguntarle, el programa Yo Cambio, porque ya estamos por concluir, el programa Yo Cambio es digamos, un espacio que viene a oxigenar esa política de atención y de reinserción de reos que en algún momento están en esa fase de confianza. Sí, el programa Yo Cambio es el reflejo de una nueva política penitenciaria, un nuevo modelo de gestión, un programa que abre segundas oportunidades, un programa que genera oportunidades de formación laboral, de educación. El hecho de tener 9.500 privados de libertad estudiando,
el hecho de tener 255 inscritos para la universidad, el hecho de haber alcanzado la mayor calificación en la PAES, o el hecho de tener un sistema productivo de granjas, o de tener personas que ya salen a trabajar con la comunidad y trabajos de utilidad pública, limpiando playas, limpiando centros turísticos, reconstruyendo escuelas. Ahora estamos firmando un convenio con el MOB para meternos a la reparación de las calles. Estamos firmando un convenio también hoy en la tarde con CEL y el grupo CEL para el tema del plan Vida y todos unos programas de reinserción que se van a meter. Ya terminamos los convenios con el Ministerio de Educación para continuar con la reparación de escuelas y de pupitres. Estamos abriendo un convenio con el Ministerio de Salud para meternos a los hospitales. Vamos a meternos al tema de la limpieza de las calles para evitar las inundaciones. O sea, hay toda una participación de los privados de libertad que han venido en los temas de rehabilitación y de reinserción que ya se comienza a visibilizar. Mire, ahí hay una fuerza laboral poderosa, emergente, que ha estado inutilizada, que ha estado pasiva, que podría ayudar perfectamente al país y a la comunidad y a reducirle enorme gasto al Estado. Ese es prácticamente en la realidad la nueva política penitenciaria reflejada en el programa Yo Cambio, a través también de la administración del ocio carcelario en las prisiones, porque hemos colocado una cantidad de talleres y de programas increíble, increíble. Fíjese que actualmente nosotros nos damos, digamos, un logro bien importante, es que en el sistema penitenciario salvadoreño existe 0% de analfabetismo. O sea, la persona que no puede leer inmediatamente se somete a un curso de alfabetización. Qué bueno, yo creo que y por la experiencia que tenemos de venir conociendo y examinando este tipo de programa ha sido muy positivo. Como muy positivo fue después de la temporada de Semana Santa ver a muchos reos en un programa de limpieza de una de las playas. Me parece que es interesante y no menospreciar este tipo de esfuerzos, porque hay que considerar que a lo largo del tiempo estas personas que están detenidas, que están en cárceles y que han delinquido, van a tener que regresar a las calles y deben de regresar bajo otra forma de pensamiento y no especialistas o en criminología, ¿verdad? Como en algún momento y lamentablemente así ha sido a lo largo de la historia del sistema penitenciario. Ahí está, esas imágenes muy interesantes que ponen en perspectiva este programa interesante que impulsa la administración penitenciaria que se llama Yo Cambio. Así es que vaya entonces para ese esfuerzo, esa admiración bajo esa lógica y bajo ese entender. Gracias, director de Centros Penales, por habernos acompañado. Gracias por su invitación y darnos la oportunidad de comunicarle al pueblo salvadoreño lo que estamos haciendo. Gracias. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de nuevas implementaciones y sobre todo facilitación del comercio, aduanas, con el director general de esta institución, el licenciado Armando Flores. Así es que acompañen. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos, tal y como lo anunciamos en esta segunda parte, a conversar con el director general de aduanas, Armando Flores, con quien vamos a, desde luego, a conocer el esfuerzo institucional que se está haciendo en esta materia y sobre todo para fortalecer y dinamizar la economía del país a través de la facilitación del comercio. Recordemos que lo importante alrededor de esta figura aduanal es que en la medida que se logren eliminar en un 100% toda la burocracia que se le conoce al calor urbano, de alguna manera eso permite generar mayor actividad comercial, por consecuencia mayor actividad de negocios, y eso se traduce en mejores oportunidades para los salvadoreños. Qué buen punto que vamos a complementar en esta segunda parte para examinar este elemento que es muy importante
verlo desde la perspectiva de gobierno. Gracias, Armando, por acompañarnos. Qué gusto tenerte en el programa. Buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes y aquí estamos a la orden. A ver, un poco para entender y ubicarnos en el tema. ¿En qué consiste esto de la unión aduanera y por qué razón las negociaciones están previstas culminar dentro de 1 o 2 meses, Armando? Bueno, sin duda para El Salvador y para la región centroamericana, para el proceso de integración económica centroamericana, el que esté en ruta este proceso de profundización de la integración a través de la unión aduanera, es una buena noticia para El Salvador, para Guatemala, para Honduras y para la región. Qué bueno que el presidente salvadoreño, el profesor Sánchez Serén, en su momento anunció que El Salvador se incorporaría en este proceso y que esa incorporación significa, Ernesto, ni más ni menos que aproximadamente el 70% del comercio entre los países tendría una dinámica distinta. La unión aduanera entre Guatemala, Honduras y El Salvador integra casi el 49% del territorio centroamericano. Además, este proceso involucra a aproximadamente el 68% de la población centroamericana y en el contenido comercial más o menos se habla de 6.000 millones de dólares en comercio entre los 3 países. Para El Salvador, Guatemala y Honduras son los socios naturales en materia comercial. De hecho, estos 2 países junto con Estados Unidos representan la mayor parte de nuestro comercio internacional, importación y exportación, y por eso es relevante este proceso porque sin duda, imaginemos en esta imagen, Ernesto, si Guatemala y Honduras a través de la unión aduanera ya se afirma que el paso por algunos puestos fronterizos entre ellos ha bajado de 10 horas a 15 minutos, ¿te imaginas el impacto? De 10 horas a 15 minutos. Un estudio del Banco Mundial de esta semana publica ese hecho revelador de una disminución tremenda en el tiempo de paso por el puesto fronterizo, que sin duda bajaría los costos, aumentaría la velocidad de las transacciones, contribuiría a la dinámica económica y comercial y por supuesto contribuiría a la dinámica económica de estos 3 países. Entonces, qué bueno que estamos en este proceso, estamos en esta semana en la 4ª ronda de negociación con los países hermanos de Guatemala y Honduras. El equipo de la Dirección General de Aduanas junto con otros equipos de otras entidades de gobierno participamos activamente en este proceso y desde El Salvador, desde la aduana puedo decir estamos comprometidos en avanzar a la mayor velocidad. De hecho, se plantea que entre ahora y junio pudiera irse concluyendo este proceso de incorporación, que sin duda, sin ninguna duda, es tremendamente positivo para el país. Dicho eso, obviamente que esto tiene que llevar aparejado el proceso también de modernización de la aduana salvadoreña, porque no solo tenemos que poner la aspiración en la integración con Guatemala y Honduras a través de la unión aduanera, sino también en seguir la ruta de mejorar, de modernizar la aduana de El Salvador y en eso estamos. Entonces, hablando por ejemplo de nuestro esfuerzo, Ernesto, nuestro plan de modernización de la aduana tiene 3 grandes componentes. Un primero, infraestructura. Ya te voy a comentar los avances que tenemos. Infraestructura. Un segundo tiene que ver con procesos. Que es importante el tema de la infraestructura para evitar el atacamiento que de alguna manera impacta fuertemente en los atrasos. Efectivamente, ¿por qué infraestructura? Empecemos con eso. Nuestros puestos fronterizos con Guatemala y Honduras, Ernesto, tienen 50 años, 60 años, 70 años. La lógica con que fueron diseñados esos puestos fronterizos es una lógica de control, casi de detener, de obstaculizar el tránsito. Era una lógica distinta a la de hoy y es mantener el control pero generar facilitación del comercio. Entonces, sin duda, el tema de infraestructura es fundamental porque de poco servirá que avancemos cristalizando la unión aduanera
si no tenemos puestos fronterizos modernos. De hecho, por eso la Unión Aduanera habla de un puesto fronterizo integrado. ¿Ves qué relevante? Trabajar en nuestro proceso de modernización de la aduana salvadoreña para aportarle más y mejor a la integración centroamericana a través de la Unión Aduanera con Guatemala y Honduras. Entonces, en concreto, nuestra idea es evitar que el transporte de mercancía se vaya a la frontera a hacer trámites en la frontera. Por eso, en materia de infraestructura, la aduana salvadoreña ha creado la aduana intermedia en Santa Ana, por ejemplo. Empezó el año pasado, tenemos cada mes más de 1000 declaraciones de mercancías que se despachan en esa aduana intermedia. Y eso ha significado, Ernesto, reducir significativamente el tiempo de despacho de las mercancías que van vía la frontera de Anguiatú. Entonces, hemos dado un gran paso que significa agilizar el paso por el puesto fronterizo de Anguiatú a través de la aduana intermedia en Santa Ana, que tiene en promedio un tiempo que ronda los 20 minutos para despachar los camiones que pasan por la aduana intermedia de Santa Ana y se van directo a la frontera de Anguiatú. Entonces, siguiendo en esa ruta, ya hemos empezado las pruebas en aduana intermedia en Metalío, que va para la frontera La Echadura, pruebas que significan poner a caminar los sistemas informáticos, los procesos que tiene la aduana. Las pruebas nos indican que tiene ya la capacidad para abrirse en pleno desarrollo hacia las operaciones que van para La Echadura. Y la buena noticia, Ernesto, que la semana pasada estuvimos con Guatemala en una reunión de directores de aduanas y hemos acordado entre Guatemala y El Salvador que para optimizar el funcionamiento de la aduana intermedia en Metalío, incluso tendremos de manera experimental personal de Guatemala en la aduana intermedia de Metalío para hacer mayor unificación de procesos y que el despacho de mercadería que vaya desde la aduana intermedia a Metalío sea mucho más ágil por la frontera La Echadura. A ver, ¿y cómo entra esta política o este tipo de ejecuciones de medidas en concordancia con lo que quiere el sector privado? Porque el sector privado, de alguna manera, se queja de toda la, digamos, de este esquema de burocracia que existe, pero por otro lado también el gobierno tiene la obligación de controlar todos aquellos vacíos o aquella fragilidad de los sistemas aduanales para evitar el contrabando o el paso de droga, como en algún momento hemos conocido a lo largo de todos estos años. ¿Cómo? Y ahí entra en juego esta palabra que me parece que es muy importante. ¿Cómo se concatena ese esfuerzo entre ambos sectores? Tú lo has dicho perfectamente. La mejora en el sistema aduanero, la modernización de la aduana y la modernización de los puestos fronterizos no tiene por qué conspirar en contra del control. No tiene por qué afectar el control. Más bien, el control hay que modernizarlo, hay que actualizarlo, incluso hay que profundizarlo, pero con buena técnica. Por eso la aduana, en materia de infraestructura, también puso en marcha desde hace algunos años el sistema de control no intrusivo, con tecnología, con rayos X, de manera que en lugar de que el camión tenga que tener que todos los camiones tengan revisiones físicas directas, si hay un selectivo rojo para ese camión, pasa por el escáner y el escáner da una imagen que determina si hay algún producto sospechoso, si hay algún indicio de un ilícito o no. Entonces decía, nosotros estamos comprometidos a mejorar la aduana, a contribuir a la mejora de los puestos fronterizos y que esa mejora también tiene aparejado un diálogo con los países vecinos. En este caso te comentaba lo de Guatemala porque es relevante este acuerdo que hemos logrado que buscará en el corto plazo nuevas medidas para agilizar el paso por el puesto fronterizo de La Echadura. Imagínate, Ernesto, si por La Echadura pasan 1000 camiones por día, 1000 camiones por día. ¿Te imaginas el desafío que tiene eso para, con los viejos formas de trabajar? Y el desafío que tiene en términos incluso carreteros, incluso de diseño del puesto fronterizo. Por eso he empezado diciendo que parte de nuestro plan es mejorar la infraestructura. Estamos conscientes de ello.
Y en ese marco, Ernesto, la mirada de futuro es esta, mira. El Salvador, gracias a Fomilenio, nosotros hemos pedido que se agilice este proceso, pero gracias a Fomilenio, tendrá puestos fronterizos modernos en el futuro cercano, en el puesto fronterizo de Anguiatú, en el occidente del país, y el puesto fronterizo de Lamatillo, en el oriente del país. Esos nuevos puestos fronterizos tendrá una inversión que ronda 40 millones entre ambos, 40 millones de inversión, gracias a Fomilenio, que nos va a permitir tener puestos fronterizos modernos que va a responder a esta expectativa de mejora del tránsito de mercaderías y personas en la frontera, contribuyendo a agilizar el comercio y contribuyendo a agilizar la integración entre nuestros países. Entonces decía, en infraestructura tenemos planes concretos, por ejemplo, la aduana intermedia, que es una realidad, en Santa Ana, para la frontera Anguiatú. Hemos empezado en Metalío, para la frontera con La Echadura. En infraestructura tenemos avanzado el proceso que llevaría a la construcción de nuevos puestos fronterizos en Anguiatú y en Amatillo. Y además tenemos un plan de mejora del puesto fronterizo El Poy con Honduras, que sin duda va a contribuir para que tengamos en un plazo, esperemos relativamente corto, mejores condiciones en los puestos fronterizos que compartimos con Guatemala y con Honduras. Termino con esto, Ernesto. Sí. Con Guatemala y Honduras tenemos 6 puestos fronterizos. 6 puestos fronterizos. El Salvador tiene 4 con Guatemala y 2 con Honduras. Y el desafío es que invirtamos para que esos puestos fronterizos sean puestos fronterizos que tengan mejores condiciones para abrigar y para acompañar mejor la unión aduanera que está en proceso de aprobación y de implementación. A ver, hay varios elementos también que puntualizar en este análisis sobre la facilitación del comercio, la agilización de trámites y toda la inversión en infraestructura y cambios que está teniendo esta modalidad en nuestras aduanas. A ver, lo que se ha conocido recientemente, y quiero aprovechar conversarlo contigo, Armando, es que cómo se ha logrado solventar este impasse con Honduras en el tema de productos lácteos. Creo que es bien importante también clarificar esta situación y si en algún momento esto es parte también de la crítica que en algún momento se están haciendo desde algunos sectores en el país hacia este tipo de medidas. Algunos sostienen que lo que se está implementando a menos de un año de las elecciones presidenciales son medidas que estas pueden considerarse como populistas, por ejemplo, de algunas que se mencionan que tienen que ver con mejorar el paso en estas aduanas. Me gustaría que habláramos sobre estos y otros elementos que tienen que ver con esta lista de productos que también se plantean tengan libre paso en aduanas, porque este es el elemento clave que está alrededor de esta discusión. Me voy a la pausa, gracias por estar con nosotros, mil gracias por participar enviando sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de entrar a estos temas que tienen que ver con el comercio regional, el tema de los productos lácteos y también el análisis que se tiene sobre una lista de productos con libre paso en aduanas, tú hablabas también de los procesos de modernización que deben de tener una vez ya identificadas todos aquellos digamos, fragilidades que tiene el sistema de aduanas y el uso de tecnología, que es un componente vital en esto, Armando. Efectivamente, Ernesto, te comentaba que nuestro plan de mejora de la aduana tiene, por un lado, infraestructura, y los desafíos son grandes. Son decenas de millones de dólares que el país tiene que invertir para poner los puestos fronterizos en el pleno siglo XXI. Ese es un gran desafío financiero, pero estamos comprometidos con ir escalando la solución en materia de infraestructura. Ahora te hablaré de procesos. La aduana tiene múltiples actividades que se vinculan con usuarios. Hemos hablado de las fronteras, hoy te voy a hablar de aduana interna. Por ejemplo, en la aduana interna de San Bartolo
Todos los días, Ernesto, vienen productos generalmente procedentes de Estados Unidos a través de encomiendas familiares. Durante años la aduana y los importadores de encomiendas, en este caso empresas que se dedican a la importación de encomiendas familiares, han tenido un proceso que yo de verdad digo es un proceso denigrante, inhumano para los derechos de nuestros compatriotas en Estados Unidos que envían sus encomiendas familiares. Es un proceso lento, es un proceso, digamos, que tiene poca dignidad para la encomienda de los salvadoreños, es un proceso costoso, al final es un mal proceso. ¿Qué hemos decidido? Cambiar este proceso de recepción de la encomienda familiar. Imagínate, identificar 4 grupos de encomiendas que vamos a simplificar: ropa, calzado, artículos de cuero y juguetes. Y en lugar de ir uno a uno esos productos, ropa nueva, usada, ropa de niño, de señora, de caballero, para adultos mayores, y luego una por una enlistarla, y luego uno por una ponerle el precio, estimar el precio para cobrar lo que corresponde según la ley. En lugar de ir así, hemos simplificado el proceso ahora estableciendo el peso. Vamos a cobrar por peso en la importación de encomiendas familiares, dije, en ropa, en juguetes, en calzado y artículos de cuero. Y esto, Ernesto, es un acuerdo entre la aduana y los principales importadores de encomiendas que ya sabemos que ha significado para ellos disminución sensible en el tiempo de hasta 15 días antes y a 2 días hoy para completar la introducción de la encomienda. La gran pregunta alrededor de este y otros temas que hemos aprovechado a hablarlos en esta etapa de conversación, Armando, es cómo impacta en evitar el tema de la evasión, ¿verdad? Y cómo se controla el contrabando. Sí. ¿Cómo esto contribuye? ¿Están siendo factibles para evitar el contrabando en las aduanas? Tan comprometido estamos, Ernesto, en este tema de fortalecer la actividad de control de la aduana también y de tener una aduana siempre comprometida en el control anticontrabando, es que hemos reinstalado la Coordinación Nacional Anticontrabando en la aduana. Y ese esfuerzo incluso ya tiene expresión binacional. Nuestro trabajo anticontrabando en la aduana está coordinando con Honduras y está coordinando con Guatemala actividades binacionales anticontrabando. De manera, dije antes, que el esfuerzo de control tenemos que mantenerlo, tenemos que mejorarlo, tenemos que modernizarlo, pero a la vez impulsar una labor de facilitación. Te pongo otro ejemplo, hablando de lo mismo, en el aeropuerto. Sabemos que hay un plan de mejora del aeropuerto. Hay inversiones en infraestructura en el aeropuerto. Hay mayor capacidad instalada que se está desarrollando en el aeropuerto, hay más parqueo. Pero en el aeropuerto la aduana, desde hace 30 años, tiene un semáforo que es el que el selector, el semáforo, de manera aleatoria, selecciona si X, Y o Z es el pasajero que le va a revisar. Pero eso es algo ¿cómo se le llama? Algo que ya pasó de... Exactamente. ¿Cuál va a ser el mecanismo bueno, ahora? Te lo voy a anunciar ahora, en primicia. Sí, en primicia. Primero Dios, con el esfuerzo que estamos haciendo, a partir de la vacación de agosto, el semáforo ya no existirá en el aeropuerto. Estamos trabajando junto con CEPA, junto con Migración y Aduana y la Policía, para que ese esfuerzo interinstitucional nos permita hacer una gestión de pasajero moderna, en donde no sea un semáforo de manera aleatoria el que determine a qué pasajero controlamos su maleta, sino a través de un análisis de riesgo. Este pasajero, ¿cuál es su historial de viajes? ¿Dónde compró el boleto? ¿Cómo lo compró? ¿En qué condiciones lo compró? ¿Quién lo compró? Incluso historial posiblemente delictivo o en pasos raros que puedan ser sospechosos para la administración y la gestión de ese pasajero entrando a El Salvador. Entonces, ves de nuevo, el control vamos a modernizarlo.
vamos a hacer una gestión de pasajeros moderna, como se hace en muchos aeropuertos del mundo ya. Y, por supuesto, que vamos a ayudar para agilizar la entrada al país de turistas nacional y extranjero a través de un nuevo sistema de gestión de pasajeros que hará la aduana en el aeropuerto Pero, Monseñor Romero. ¿cuál será el mecanismo? ¿No se tiene ya identificado? ¿Cómo no? En el mundo hay un sistema que se llama APIS. APIS. Es un sistema que funciona ya en varios aeropuertos de América Latina, de Europa, por supuesto, y de Asia, de Estados Unidos. A través de un intercambio de información anticipada, vamos a hacer el perfilamiento de los pasajeros, así como uno ve incluso reportajes internacionales, alerta aeropuerto, con información anticipada de los pasajeros. Eso es lo que vamos a hacer en El Salvador. El semáforo lo vamos a llevar, espero yo, a un museo que nos va a mostrar la vieja aduana, y vamos a introducir un nuevo sistema, un sistema moderno de gestión de pasajeros en el aeropuerto Monseñor Romero. Se llama Sistema APIS. APIS. Es un sistema Sistema moderno APIS, de gestión de pasajeros. que es con antelación Información perfilar anticipada. información que Efectivamente. perfila quién puede de alguna manera traer ilícitos. ¿A quién tenemos sospechas o indicios de que pudiera ser una persona que está introduciendo ilícitos o está haciendo algo contrario a la ley? Entonces, otra vez, el control vamos a modernizarlo, vamos a mejorarlo y vamos a contribuir para evitar largas colas en el aeropuerto por puchar un semáforo que ya no es un sistema que corresponde al siglo XXI. Es un poco de antaño recordar ese famoso semáforo como tal. Y en esto, Ernesto, el otro componente es tecnología, te lo decía. Sí. Si querés lo hablamos cuando regresemos, o me lo haces breve porque quiero que me expliques un poquito cómo queda el tema de analizar productos con libre paso en aduanas, y el tema de Honduras. Rápidamente, tecnología. Tecnología. Por ejemplo, la aduana tiene desde hace 15 años un sistema informático que se llama Sidonea Más Más. Ese sistema informático tiene ya sus días contados. Estamos ya, Ernesto, hablando de tecnología, poniendo en marcha un nuevo sistema informático que se llama Sidonea World, cuyo piloto ya empezó en Acajutla. Ya empezamos con 8 empresas usando Sidonea World, que va a significar, así claramente, aduana sin papeles. La aduana salvadoreña está dando un salto al futuro, cambiando ya, empezando el cambio del sistema informático, que va a permitirnos un sistema informático que va a facilitar, va a agilizar el comercio, que va a agilizar el despacho de mercancías, que va a evitar tramitología innecesaria y que va a evitar papeles. Vamos a usar firma electrónica, ya estamos haciéndolo con estas 8 empresas, vamos a evitar vueltas innecesarias por la aduana y vamos a usar la tecnología para modernizar el despacho de mercancías. En este caso ya empezó en Acajutla y esperamos que pronto se vaya escalando a las demás aduanas del país en beneficio de una aduana más moderna, una aduana más eficiente y una aduana que le sirva más al país. Ok, interesante. Voy a la pausa última y regresamos con el resto de temas que hemos planteado. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ir un poco aterrizando así ligeramente en este tema. ¿Cómo está la situación con Honduras y sobre todo porque es precisamente el tema de aduanas donde impacta esto, aunque sea un trabajo de digamos, un área de economía? ¿Cómo está la situación de los lácteos con...? Sí, este es un tema que no es exclusivo de aduana, Ernesto, porque también ahí está el Ministerio de Agricultura a través del control cuarentenario. Y economía también. Y el Ministerio de Salud también. Yo creo que la buena noticia es que en el gobierno salvadoreño hay una excelente coordinación del equipo de gobierno que permite abordar las problemáticas y buscar soluciones. Yo creo que tenemos la confianza completa de que cualquier riesgo de conflicto comercial con los países vecinos siempre tendrá una buena salida.
El tema de los lácteos siempre es un tema sensible con nuestros países vecinos. Nicaragua y Honduras siempre quieren exportar más lácteos a El Salvador. El Salvador es un gran consumidor de lácteo. Y El Salvador también está cuidando, en el marco de la ley, el apoyo, la promoción a la producción local. Entonces, lo que se busca es un balance justo entre apoyar la producción local de lácteos con permitir en el marco de la ley la importación de lácteos de Honduras y Nicaragua como tiene que ser. Además, esto es algo que va a contribuir a este esfuerzo de integración también. La Unión Aduanera, Ernesto, tendrá, una vez El Salvador ya entre plenamente, más o menos el 70% de los productos tendrán libre circulación, son productos originarios, 70% de los productos, y un 30% serán productos que tendrán sometidos a lo que se le llama el centro de control. Esto, sin duda, es un gran paso hacia adelante, o sea, mejorando la integración. Un 30 será de libre paso. No, 70 tendrá libre circulación. Libre circulación es, y un 30, el otro más restrictivo. Y esto va a depender del avance de las negociaciones. ¿Esto lo hacen en el resto de países? Con Guatemala y Honduras ya tienen un acuerdo. Un acuerdo. Y ahora entrando a El Salvador sería más o menos el 70% que tendría libre circulación. Como parte de las novedades, con la Unión Aduanera tendremos puestos fronterizos integrados, por ejemplo, plenamente con Honduras en El Poy y en Amatillo. Ese es el acuerdo ya avanzado en la negociación con Guatemala, Honduras y El Salvador, puesto fronterizo integrado, instalado en El Salvador para el Amatillo y El Poy con Honduras. Y puesto fronterizo integrado, pero con una, digamos, división de responsabilidades en Angiatú, San Cristóbal y Las Chinamas, en donde el centro de facilitación va a estar en Guatemala y el centro de control en El Salvador, de manera que ambos países le pongan el hombro a administrar eficientemente ese puesto fronterizo integrado a fin de darle mayor celeridad al paso por el puesto fronterizo. Y en el caso de la Echadura, el acuerdo es que habrá un manejo y una administración del puesto fronterizo por país destino. Es decir, lo que vaya para Guatemala va a ser procesado en el lado de Guatemala y lo que venga para El Salvador va a ser procesado en nuestro país a fin de tener el concepto básico, una sola parada, un solo control y, por supuesto, agilizar el paso por ¿Cómo se va a ver reflejado en el número de transacciones o llamémosle de exportación o de movimiento dentro de esto? Ya te decía antes que para El Salvador es relevante la unión aduanera con Guatemala y Honduras porque son nuestros principales socios comerciales. Pero ¿a cuánto esperamos dinamizar en esto? ¿Hay un porcentaje? No existe todavía un cálculo, pero no hay ninguna duda, Ernesto, de que la unión aduanera va a incrementar el comercio en la región, va a aumentar el comercio, va a dinamizar la actividad económica. Incluso, una cosa interesante, es que también puede ser un nuevo atractivo para la inversión extranjera, porque en la medida en que 3 países tienen un acuerdo que crea un territorio aduanero único, los inversionistas van a pensar ya en estos 3 países como una porción digamos, de integración económica también atractivo para nuevas inversiones. Entonces, además, una novedad, Ernesto, en esto es que habrán aduanas periféricas. Es decir, habrá personal de El Salvador que se va a instalar en Guatemala y en Honduras, en las fronteras, por ejemplo, en puertos de Honduras o en la frontera de Guatemala con México, de manera que esa integración y esa presencia de nuestro personal en puestos fronterizos de otros países también contribuye a facilitar el comercio en el territorio aduanero único que será el futuro. Tengo 20 segundos para que me responda. ¿Pasos limítrofes de Perquín y Cabañas los van a mejorar? Bueno, estos no están todavía contemplados como puestos fronterizos plenamente, es decir, no, ahí hay, naturalmente ha sido reconocido como pasos fronterizos. Y entiendo que el comisionado presidencial para asuntos fronterizos está trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y con otras entidades, con Migración, para que los otros puestos fronterizos, aparte de los 6 que te he comentado, también tengan cierta dinámica de mejora. Ok, Armando, quiero agradecerte, como siempre, que nos acompañes en este programa, que nos permita conocer qué se está haciendo desde el ángulo institucional y de la responsabilidad que tú tienes como director de aduanas para facilitar el comercio, para facilitar el tránsito
y sobre todo también cuáles son los esquemas de modernización que se están impulsando por la importancia que esto radica en la facilitación del comercio y la dinamización de la economía como tal. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto, siempre es un gusto y estamos a las órdenes para futuras oportunidades y un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes en esta mañana de nuevo. Magnífico, gracias. Nos quedamos hasta acá con nuestro programa. Queremos agradecerles como siempre a ustedes y a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder contar con la presencia y la preferencia a nuestro programa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden y nunca olviden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.